Esta semana la República Dominicana estuvo en el centro de la política internacional porque mientras en Venezuela se daban manifestaciones, protestas y la toma de posesión de Nicolás Maduro, pues en nuestro suelo estaba el presidente electo según la oposición, Edmundo González Urrutia, quien fue recibido en el Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader, acompañado de una comitiva de expresidentes de Latinoamérica. El presidente Luis Abinader habló en ese acto, habló también Edmundo González Urrutia, hablaron varios de los expresidentes en el Palacio Nacional. Y yo creo que es bueno rescatar algunas de las cosas que se dijeron el pasado jueves, porque tenemos que recordar que en paralelo, mientras se hablaba desde el Palacio Nacional en la República Dominicana, los venezolanos estaban en las calles protestando. Vamos a escuchar primero las palabras del presidente Luis Abinader. A las autoridades actuales venezolanas, aún están a tiempo de cruzar al lado correcto de la historia. Abran las puertas a un tránsito pacífico a la democracia. Devuelvan la libertad a Venezuela, porque nunca es tarde para respetar la voluntad de un pueblo que supongo deben amar. Venezolanos, venezolanas, sabemos que en las horas más oscuras es fácil perder la esperanza. Sabemos que las cadenas del autoritarismo parecen a veces imposibles de romper, pero también sabemos que ningún régimen puede resistir para siempre la fuerza de un pueblo decidido a ser libre. Mientras tanto, en Venezuela se juramentaba Nicolás Maduro cuando el Tribunal Electoral de ese país no ha mostrado un solo papelito, una sola acta. Cosa que se ha hecho la oposición, porque la oposición logró recabar más del 80% de las actas de votación de todos los colegios electorales gracias a los testigos de mesa que tenían apostados en esos lugares. Y esas actas fueron dejadas en Panamá en una bóveda de seguridad para que se preserve, digamos que la evidencia de la voluntad popular de los venezolanos del pasado 28 de julio. Y mientras Maduro se juramentaba, González Urrutia decía aquí lo siguiente. En todo momento hemos mostrado nuestra mejor disposición a acordar las garantías necesarias para desarrollar una transición ordenada y pacífica. El régimen de Nicolás Maduro se niega a aceptar la derrota que sufrió el pasado 28 de julio con una diferencia de casi 40 puntos porcentuales. Los venezolanos recuperaremos muy pronto nuestra libertad y ustedes, nuestros amigos de tantas naciones hermanas, podrán decir cuando eso suceda que jugaron un papel fundamental en ese feliz desenlace. Gracias, muchas gracias en el nombre de los venezolanos y nos veremos todos muy pronto en Caracas en libertad. Y esto es importante porque Edmundo González Urrutia ha prometido en varias entrevistas, en diversos escenarios, que él va a regresar a Venezuela. Él había prometido que iba a regresar para el 10 de enero y tomar posesión, cosa que evidentemente no ocurrió, pero él sigue diciendo que regresará a Venezuela. En el día de ayer, el viernes, estaban cerradas las fronteras con Colombia. Se cerró tanto la frontera terrestre como la frontera aérea. Parece que el régimen estaba intentando evitar que por alguna vía pudiera entrar Edmundo González Urrutia a territorio venezolano, así como resguardados otros pasos fronterizos del país, por aire, por mar, por tierra, por todos lados. Y habían amenazado que tan pronto él pusiera un pie en Venezuela iba a ser arrestado, así como también sus acompañantes, porque varios de los expresidentes que han estado durante esta gira latinoamericana acompañándolo habían dicho que también irían con él hacia Venezuela. Y en ese sentido, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que tenían espacio para todos, de una forma muy sarcástica, como si tuvieran espacio en las cárceles para todos, si se atrevían. Sí, se atrevían a tocar suelo venezolano. Pero bueno, en ese acto en el Palacio Nacional habló también el canciller Roberto Álvarez, hablaron también varios de los expresidentes, habló la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y vamos a escuchar lo que ella dijo. Reafirmamos el compromiso del Grupo IDEA con una Venezuela libre y democrática
y con el llamado de Edmundo y María Corina a construir un país donde se deje atrás el odio y la división y se avance por la senda del reencuentro y la unidad nacional. Y el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, expresó lo siguiente. Confiamos plenamente en que la voluntad popular manifestada en las urnas prevalecerá para que Venezuela recupere plenamente la democracia y se respeten los derechos humanos. Bueno, y mientras esto ocurría en el Palacio Nacional el jueves, los venezolanos habían sido convocados a las calles por la oposición, por la líder opositora María Corina Machado, que había estado en la clandestinidad desde el mes de agosto y que ese día, el pasado jueves, se atrevió a romper la clandestinidad para salir a manifestarse junto al pueblo, exponiéndose a todo. De hecho, en el lugar donde donde ella salió públicamente, que fue en Chacao, en Caracas, estaban los policías alrededor de donde ella estaba hablando. Y entonces luego vino un momento de gran incertidumbre la tarde del jueves, cuando se denunció que ella había sido secuestrada por miembros del régimen, aunque posteriormente puesta en libertad. Pero durante un lapsus de tiempo no se supo dónde estaba María Corina Machado, si estaba en manos del gobierno, si estaba escondida o qué había pasado con ella. Luego su partido, la plataforma unitaria, pues aclaró que ella había sido detenida y luego puesta en libertad, y que el joven que iba manejando la motocicleta donde ella salió de la manifestación había sido herido de bala. Luego ella habló a través de sus redes sociales en el día de ayer, pero fueron momentos de muchísima tensión y, como tú dices, lo inevitable pasó, que fue la juramentación del presidente Nicolás Maduro para un tercer periodo consecutivo sin que haya soporte de ese triunfo que dice el Consejo Nacional Electoral que tuvo Maduro en las elecciones. Todo esto bajo la condena absoluta de la comunidad internacional. De hecho, la toma de posesión de Maduro estuvo muy deslucida porque la vi completa y mandatarios, o sea, presidentes de gobiernos extranjeros, a los únicos que vi fue al presidente de Cuba y al presidente de Nicaragua. Todos los otros eran enviados de tercer nivel o de segundo nivel. De hecho, no acudió Lula, no acudió Petro, no acudió Sheinbaum. O sea, los líderes de la izquierda latinoamericana no acudieron a la juramentación. Así es. Es que es difícil respaldar ese régimen, ¿verdad? Sin descreditarse aquel que lo elogie o lo acepte. Entonces, por otro lado, en Estados Unidos, la próxima asunción de la presidencia de los Estados Unidos probablemente tenga tranquilo a Nicolás Maduro, porque Donald Trump creo que podría hasta decirse que tiene debilidades con Putin. Y el régimen de Venezuela tiene el respaldo de Rusia, ¿verdad? Entonces, aparte de tener eso, tiene petróleo y hace negocios con los Estados Unidos. Ahora bien, Donald Trump, sin embargo, declaró que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, oye las palabras, no deben ser lastimados y deben seguir seguros y vivos. Y consideró que González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Palabra de Donald Trump. Bueno, de hecho, en las últimas horas antes de la juramentación de Maduro, gobiernos que todavía no se habían animado a reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente electo lo hicieron. Ese fue el caso de Canadá, que hasta ese momento no habían reconocido a Edmundo González, que habían condenado el hecho de que se violentara la voluntad popular, que exigían que se mostraran las actas de votación, pero no habían dado el paso de reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente electo, y que finalmente lo hicieron. Estados Unidos lo hizo hace varios meses atrás ya, pero países como este, donde yo vivo, como Canadá, lo hicieron el pasado jueves, cuando se convocaron todas estas manifestaciones. Está claro que
ponerle la mano arriba a María Corina Machado podría significar para el régimen su final, porque ella es Sí, la verdadera líder del movimiento, la que enciende a la exactamente. gente. Ustedes vieron esas imágenes ahí de ella rodeada por la gente y fue impresionante ver cómo la gente se le ponía delante a los policías para que no pudieran llegar a donde ella estaba. Eso es un pueblo que está decidido a protegerla, a ella. Bueno, la verdad es que ella es valiente y es brillante. Entonces, ella es la verdadera líder. Pero no está de más recordarles a todos cómo fue que se postuló a González Urrutia. Lo que sucede es que primero había otra dirigente política que se candidateó para presidenta y Maduro la mandó a inhabilitar. Entonces se presentó María Corina y también la inhabilitó. Es decir, un presidente que es candidato y que inhabilita a los que van a competir con él. Y entonces, creo que muy inteligentemente, porque la que dirige todo ese movimiento es María Corina Machado, eligió a González Urrutia, que es un hombre mayor, ¿verdad? Entonces, hicieron de todo, pero no lo inhabilitaron. A lo mejor hasta le gustó a Maduro que pusieran a este señor mayor, que se ve ya como un hombre cansado y todo eso. Ahora, fue el más votado, sin duda ninguna, porque no hay, esta es la hora que el Tribunal Electoral de Venezuela no ha dicho cuántos votos sacó cada uno. Ahora, No, que no ha mostrado las actas de votación, exacto, que es lo que le ha exacto. estado pidiendo el mundo entero, porque la oposición Exacto. sí tiene actas. Entonces le pregunta, ¿y las de ustedes Sí. dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Exactamente, porque si la oposición tiene sus actas, ¿dónde están las de ustedes? Entonces, Porque no a la las luz- muestran, porque no las enseñan. Entonces, a la luz de la razón, de los hechos objetivos y de lo que ve el mundo entero, Nicolás Maduro no es un presidente aceptable, no es un No, presidente ni legítimo. No es un presidente legítimo y está cada vez más aislado, porque como decía, ni siquiera los grandes líderes de la izquierda latinoamericana fueron a su toma de posesión. Pero volviendo al patio, volviendo a la República Dominicana, en medio del acto de recibimiento de Edmundo González Urrutia, hubo obviamente muchísimo apoyo, hubo una multitud que se reunió en el Eugenio María de Hostos, en el parque, para recibir a De Edmundo González venezolanos. Urrutia, de venezolanos, exactamente, para apoyar a su presidente electo. Ahí hubo también discursos, él le habló también a la gente allí, estamos viendo las imágenes, pero hubo gente que protestó porque el país recibiera a Edmundo González Urrutia. Y el Bueno, colmo claro. fue un ministro del propio gobierno que por sus palabras terminó destituido. Efectivamente, Miguel Mejía, que es el presidente de Izquierda Unida, del movimiento de Izquierda Unida. Miguel Mejía es un izquierdista de toda la vida y le ha servido al país desde gobiernos que no tienen nada de izquierdistas. ¿Por qué? Porque los diferentes gobiernos lo han usado, y él ha sido ministro, ¿verdad?, para negociar cosas y resolver problemas con gobiernos de izquierda. Y coordinar cosas, porque en este mundo hay interacción, hay mucha interacción. Entonces, era una persona que incluso cuando cualquier tema de petróleo con Venezuela, él iba y lo resolvía, antes con Chávez y después con Maduro. Y le ha prestado servicios al país en ese sentido. Ahora, obviamente, esa es su línea política y él considera que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Bueno, él lo es, pero es un presidente de facto que trata de aparecer como presidente electo, que no lo es. Pero se le fue la mano y se le fue la boca a Miguel Mejía al decir que por recibir a Edmundo González Urrutia y por declarar que el gobierno de Venezuela
es ilegítimo, el presidente Luis Abinader iba a terminar en el zafacón de la historia. Bueno, entonces el que, según él estaba en el zafacón, lo sacó del gobierno. Claro, Imagino, sí, porque a todo esto... que se lo esperaba. Porque a todo esto, él era ministro sin cartera, o sea, él era miembro del gobierno, parte del gobierno, y entonces habla así del presidente del gobierno, estaba claro que lo iban a destituir, o sea, esa destitución no se la despintaba nadie. Yo creo que fue una renuncia mal hablada. Sí, yo creo que sí también. Exacto. O sea, él no le dejó otra opción al presidente, porque ¿qué presidente puede hacer la vista gorda que uno de sus ministros le diga que va a terminar en el zafacón de la historia? Así mismo es. Mientras tanto, fíjate tú, que en el Congreso, donde, como es lógico, la oposición no le saca el guante de la cara al presidente Abinader, sin embargo, defendieron su posición y su actitud. Vamos a ver algunos diputados, tanto del gobierno como de la oposición. Vamos a escuchar lo que dicen estos representantes. Sí, yo creo que sí, que es prudente, es importante de que el régimen democrático se mantenga en toda la región. Otros países en la gira lo han recibido. Nosotros no estamos ajenos a la realidad social que vive América Latina y yo soy de los que entiendo que debemos de ser solidarios con el pueblo venezolano. Porque en ningún momento se hubo presentación de las actas y eso lo vio todo el mundo. O sea, no se puede ocultar lo que pasó en Venezuela. Lo que ha pasado en Venezuela es una vulnerabilidad total de la soberanía popular. Bien, entonces vamos a hacer una pausa y regresamos con la Barrigol, con el auxilio de la Policía Nacional y el Ejército Nacional contra unos campesinos y unos sacerdotes católicos, con un pronunciamiento contundente de la Conferencia del Episcopado. Regresamos con ese tema.